Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y en esta ocasión, desde ya, les invito a que participen con sus comentarios y preguntas a nuestros entrevistados de hoy. El tema que tocaremos hoy es de vital importancia para salvar millones de vidas en el mundo, y es la liberación de las patentes de la vacuna contra la COVID-19. ¿Ustedes sabían que solamente en 10 países se concentra el 95% de las vacunas? Y esto es un dato de la OMS. Además, solamente 20 laboratorios tienen la distribución del 60% de las vacunas. Desde que empezó la pandemia hasta la fecha, han ganado 152.000 millones de dólares. Según los especialistas, si seguimos así, en los países más pobres se van a demorar en inmunizar a toda la población hasta el 2024 por lo menos. En el caso que las vacunas, que las patentes se liberen, toda la población mundial estaría vacunada en 8 meses. Para conversar sobre este tema tenemos como invitados a dos eminencias que son el doctor Armando de Negri. Él es representante del Foro Social Mundial de Salud, y también al doctor Yemens Orellana, quien es epidemiólogo boliviano operando desde Manaos. Muchas gracias a ambos por estar aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Doctor de Negri, empezamos con usted. Hay una campaña en este momento a nivel mundial, ¿no? Desde la sociedad civil, incluso hay una carta abierta donde 170 premios Nobel instan a los gobiernos, a las grandes potencias, a liberar las patentes. Ahora, ¿usted cree, cómo ve esta posibilidad de que finalmente se concrete ante un mercado internacional que blinda justamente las patentes? ¿Cree que se pueda concretar? Bueno, ese es un tema que se inserta en un panorama muy amplio en que el tema de liberación de las patentes o suspensión del registro de estas patentes de las vacunas y de todos los otros elementos, medicamentos, registro de patentes de equipamientos que tienen interés para enfrentar la pandemia, se ubican. O sea, hay un tema de suspender el tema de, o sea, las patentes de todo relacionado al enfrentamiento a la pandemia. Pero hay que subrayar que sí, es necesario, pero no es suficiente, ¿no?, hacer esta suspensión de patentes, porque por detrás de eso hay un problema que no es menor, que es cómo se hace la transferencia de conocimientos que debería acompañar la suspensión de las patentes, para que se pueda ampliar la capacidad industrial de producción. Y como usted mencionaba, no solo tenemos concentración de la vacuna en algunos países, pero esta concentración también está relacionada a dónde se encuentran las estructuras de producción. Solo 10 países del mundo pueden producir la vacuna hoy. Y si queremos una producción en escala global que sea capaz de hacer frente a una demanda de vacunación que además no sabemos con qué periodicidad tendrá que realizarse, porque hasta ahora tenemos muchas dudas si con las variaciones que está sufriendo, ¿no?, los lineajes del virus, no será necesario, por ejemplo, emprender a cada 6, a cada 12 meses, a cada año una revacunación. Por sí, eso yo justamente... Sí, disculpe, termine la idea. Que no se trata entonces simplemente del tema de la patente, sino que hay que transferir conocimiento técnico con todas las informaciones necesarias e incluso tener recurso económico para instalar en un tiempo muy corto facilidades, ¿no?, estructuras industriales, capacitar personal, establecer los criterios de seguridad de esta producción y todo. Recordar que aquí en América Latina el único país que tiene, o sea, los dos únicos países que tienen estructura serían Brasil y Cuba, y habría que multiplicar esta capacidad.
Entonces se trata de promover primero la suspensión de los intereses de propiedad intelectual para que eso no onere e incluso no prohíba esta expansión de producción, pero luego poner en un pool de patentes, ¿no?, todo lo que es de interés para enfrentar el coronavirus y de esta manera transitar a un fortalecimiento incluso del trabajo de la OMS a nivel de lo que se llama el pool de patentes de acceso a tecnología, ¿no? Incluso el doctor Fauci. Yo le quería preguntar al doctor Orellana justamente lo que usted menciona sobre el tema de la mutación del virus. Usted, doctor Orellana, como epidemiólogo, además trabajando en Manaos, que es uno de los lugares más afectados por la pandemia, ¿usted por qué cree que la cepa brasileña, primero, es la más mortal, según los especialistas? ¿Y cómo ha ido mutando el virus? Finalmente, la vacuna que tenemos hoy en día quizás sirva o no sirva para una mutación mayor. O sea, ¿cómo ve esta situación? Bueno, Verónica, ese tema de las mutaciones es un tema muy actual, muy importante, que debe ser considerado no solamente por los latinoamericanos, pero por toda la comunidad internacional. Las informaciones que nosotros tenemos hasta el momento de todas las variantes que fueron identificadas en el planeta, son más de centenas de variantes que fueron identificadas, solo que las importantes, las que son consideradas de preocupación incluso por la Organización Mundial de la Salud, son básicamente unas 3 o 6 variantes. Entre ellas está la variante P1, que me preguntaste, que es la más conocida como la variante amazónica. Esa variante tiene una capacidad muy grande de dispersarse por el ambiente, de causar una cantidad mayor de contagios que las otras variantes, y esa característica la hace indirectamente. No tenemos todavía evidencia científica, por lo menos patológica o algo de ese tipo, que ella en sí cause más daño a las células, casos más graves. Lo que sabemos es que ella es más infecciosa, y por ser más infecciosa infecta a una cantidad mayor de personas, y es justamente esa gran capacidad de infectar a muchos al mismo tiempo que lleva a sistemas de salud poco preparados como el de Manaus, que es la mayor metrópolis de toda la Amazonía de América del Sur, a un colapso sanitario sin precedentes en la historia de toda la pandemia. No estamos hablando de un caso aislado o de una situación que se repite, por ejemplo, en otras partes del mundo. No, nunca tuvimos una experiencia tan dramática como la que hemos visto en Manaus. Así que este tema de la vacunación masiva, de la liberación de patentes que el doctor De Negri trae, es de suma importancia, porque no tiene mucho sentido práctico Noruega, Reino Unido, Francia, Suiza están con sus procesos de vacunación acelerados si de aquí a unos 3, 4 o 5 meses, por ejemplo, justamente por la epidemia estar descontrolada en países como Brasil o India, por ejemplo, puede ahí sí aparecer una variante que puede eliminar la capacidad de estas vacunas de protegernos contra la enfermedad COVID-19. Nosotros lo que sabemos hasta este momento es que estas vacunas, las principales por lo menos que fueron evaluadas y calificadas como aptas para aplicación masiva por la OMS, son vacunas que tienen efectos sobre las variantes. Hay una vacuna, la de Johnson & Johnson, que presentó unos problemas mayores, pero fue con la variante de Sudáfrica. Así que el tema es este. Todavía funciona la vacuna, solo que nosotros no sabemos si de aquí a 3, 6 meses, un año, seguirá la misma situación, y por eso que no tiene mucho sentido. Tenemos pocos países en el mundo con casi todas las dosis de vacunación, cuando en la realidad ellos pueden perder su trabajo completamente de que a 3 o 6 meses aparece una variante que dura completamente las vacunas. Así es, así es. Doctor De Negri, y en este informe recogido por la CELAC, donde indica que de seguir así con las patentes, este oligopolio que se ha creado de las vacunas, de la distribución de las vacunas, los países más pobres recién empezarían o terminarían de inmunizarse para el 2024,
y como dice el doctor Orellana, para ese entonces pues ya cuántas mutaciones habrán, ¿no? Entonces, lo que le quiero preguntar es ¿de quién depende avanzar hacia la inmunidad colectiva mundial? ¿De quiénes depende en este momento decir, ok, acabaron las patentes? Bueno, usted sabe que el tema de las patentes está insertado en el orden, ¿no?, normativo de la Organización Mundial del Comercio y de todo lo que significa el TRIPS, ¿no?, los tratados de propiedad intelectual. Fue por esta razón que al inicio de mes de marzo se hizo una presión sobre la reunión del Consejo de la OMC, de la Organización de Comercio, para que pudiera suspenderse, ¿no?, las patentes relacionadas. Y eso fue liderado por 2 estados miembros, ¿no?, de la OMC, que fue el caso de la India y Sudáfrica. Pero fue muy sintomático que incluso en el grupo a que pertenece India y Sudáfrica, el grupo de los BRICS, no tuviera India y Sudáfrica ni el apoyo de Brasil, que uno podría decir, bueno, que es esperado por su lógica actual de gobierno, pero tampoco hubo una manifestación favorable de Rusia y de China, porque Rusia y China tienen su propia también política con respecto al tema de las vacunas, son actores importantes, ¿no?, en la geopolítica hoy mundial. Hay muchas tensiones, ¿no?, como ustedes saben, de estos países también con la OTAN, con Estados Unidos. O sea, hay un tema que está muy caliente ahí y que estos países se reservan el derecho de tener su propia estrategia, ¿no? Por eso los chinos están muy, digamos, activos y una diplomacia vacunal, o sea, ofreciendo vacunas, instalando capacidades en coalición de producción, como el caso aquí en Brasil, ¿no?, con el Instituto Butantan, que produce una vacuna de origen china, y también Rusia, que está avanzando bastante en los acuerdos bilaterales, ¿no?, con el uso de la Sputnik. O sea que entonces hay todo un proceso bastante denso, ¿no?, de movilizaciones. En la OMC no prosperó, por lo tanto la suspensión. Hay presiones dirigidas en el caso del gobierno Biden para que Estados Unidos, así como hizo en su tiempo el gobierno Obama sobre el pool de medicamentos, ¿no?, para HIV, tuberculosis y malaria, también se fortalezca un pool de patentes que serían, a través de esa acción del gobierno norteamericano, un camino fuerte para fortalecer por su lado la gestión de la OMS sobre el setup, sobre este pool, ¿no?, de patentes relacionadas y con beneficio para el COVAX, para el Fondo Mundial sobre el tema de la vacuna. Entonces hay un conjunto de movilizaciones, ¿sí? Y la verdad no hay una solución única, es como alinear un conjunto de acciones políticas, ¿no? Las organizaciones de movimientos sociales están presionando para suspender vacunas, suspender la propiedad intelectual, aumentar la capacidad de producción industrial y evitar el uso coercitivo del criterio de estar o no vacunado, el famoso pasaporte, ¿no?, vacunal, que podría generar grandes desigualdades internacionales, pero también un uso coercitivo en términos de reducción de espacio cívico en los países, ¿no?, mediante un criterio de acceso, ¿no?, a espacios colectivos por tener o no la cobertura vacunal y en este ambiente tan desigual. Entonces, es un tema que yo le diría que no es sencillo, no hay una línea única de enfrentamiento, hay un conjunto de acciones que hay que darse, movilizar los BRICS, movilizar la secuencia del debate en la OMC, movilizar el comportamiento interno de la Unión Europea y de Estados Unidos, donde están radicadas las patentes, y por lo tanto podrían estos gobiernos, ¿no?, europeos y estadounidenses realmente dar un paso clave, ¿no?, para la suspensión de las patentes y luego fortalecer la capacidad de transferencia tecnológica. O sea, creo que usted ya de alguna forma ha planteado que siendo la pandemia una epidemia global, la única forma de tener una solución global, ¿cierto? Porque como decía también nuestro colega Orellana, no hay solución para un solo país en este contexto. O sea, yo puedo avanzar en mi país, pero enseguida voy a tener defraudado mis esfuerzos en la medida en que las variaciones del virus pierden el control, ¿no?, a partir de países que no logran develar, ¿no?, la circulación del virus. O sea, claro, es un... No, de hecho, en este mundo globalizado, si el resultado de esto no es global, es lo mismo que nada, ¿no? Ahora, doctor Orellana, yo le quería preguntar, ¿qué tan eficaces son estas vacunas?
porque conversando en estos días con el presidente de la Federación Médica Peruana, él decía que la vacuna lo que hacía era contrarrestar un poco el efecto del virus, pero que incluso tenían pacientes hoy en Lima que se habían vacunado y que estaban en cuidados intensivos. Entonces, mi pregunta es, ¿esta vacuna realmente tiene un efecto de ya no salir a la calle y no contagiarse? ¿O es que igual te vas a contagiar, pero con un efecto menor? Verónica, esa es una pregunta excelente y extremadamente importante y actual. Estas vacunas ellas fueron evaluadas en ensayos clínicos para principalmente evitar enfermos graves por COVID-19, o sea, los enfermos que necesitan de hospitalización, que necesitan de camas de UTI y sobre todo muertos. Y en este sentido, todas las vacunas que fueron aprobadas en los ensayos clínicos de fase 3 son vacunas confiables para eso. Ahora, este es un tema que no es suficientemente aclarado por los ministerios de la salud de diferentes países, inclusive en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no se deja claro a la población que mismo estando 15 días, 20 días después de la segunda dosis de la vacuna, y ahí no interesa si es Oxford, AstraZeneca, si es CoronaVac, si es Pfizer, BioNTech. Claro que hay una diferencia de eficacia de una vacuna para otra, pero independiente de la vacuna, mismo que esté con tu segunda dosis después de 15 o 20 días, todavía puedes entrar en contacto con el nuevo coronavirus y dependiendo de la variante puedes infectarte, hacerte sintomático y enfermarte de nuevo. O sea, esta vacunación que estamos teniendo no puede ser leída como una vacunación milagrosa y muchos ministerios de la salud, muchos profesionales de salud equivocadamente a veces hacen un discurso pro milagro de la vacuna y la vacuna no sirve para eso, no fueron testadas para eso, fueron testadas básicamente para evitar muertos y casos graves y es por eso que mismo vacunado, Verónica, es necesario que toda la población mundial siga manteniendo las precauciones para no infectarse y no infectar. Incluso no solamente esa situación, Mónica, que relataste últimamente en el Perú, de que uno que está vacunado se enfermó y se hospitalizó. En la mayoría de los casos no va a pasar eso, puede pasar lo contrario. Estar vacunado, infectarse, estar asintomático y estar infectando a los parientes, a los amigos de trabajo y a tantas otras personas en nuestro día a día del trabajo, de la escuela y de tantos otros ambientes. Así que no es una seguridad total y sí una manera de controlar la epidemia y nada más. Así es. Doctor, vamos con el doctor De Negri. Quiero regresar al tema de que cada vez hay más voces que piden la liberación de las patentes. Y en estos días, incluso ha habido una reunión de los representantes de los países miembros de Mercosur, ¿no?, donde también han acordado eso, ¿no?, exigir la liberación de las patentes. Pero el único país que se opuso fue Brasil. ¿Por qué? Eso es lo que no se entiende cuando Brasil es el país con más contagiados en toda la región. ¿Usted qué opina? Bueno, yo diría que es un desafío superior querer entender la posición del gobierno brasileño, ¿no?, de este desgobierno, como decimos acá, porque la verdad no tiene coherencia en relación a las necesidades del país en este momento y solo se explica porque el área económica del gobierno Bolsonaro en Brasil mantiene una gran fidelidad a la cartilla neoliberal y por lo tanto no se arriesga para nada de contradecir las ideas de un libre mercado y también la idea de que esta pandemia, bueno, no es todo lo que se dice y tal. Ustedes saben que acá hay una pelea grande entre la racionalidad científica y las evidencias, ¿no?, científicas versus lo que es la posición del gobierno. Entonces, de ahí nos espera mucha coherencia, o mejor, hay una coherencia, pero en el campo de una especie de fundamentalismo, ¿no?, neoliberal. Y yo creo que es siempre interesante, a partir de lo mencionado anteriormente, recordar el tema de las vacunas, quiero reforzar eso, es una medida efectiva si pensamos la vacunación como un ejercicio colectivo. Individualmente,
¿no? Podemos vacunar 1, 2, 3, pero si no vacunamos toda la población, el efecto protector disminuye mucho. Y como Orellana lo ha destacado, lo que buscamos con el actual nivel de efectividad de la vacunación es quebrar, ¿no?, la presión sobre el sistema de salud, reduciendo el número de pacientes que necesitan hospitalizarse, protegiendo las poblaciones de casos más graves, protegiendo de muertes que se puede evitar, pero en ningún momento se puede vender la idea de que las vacunas van a eliminar la enfermedad. Por el estatus actual que tenemos de evidencia es que primero esta adquisición de inmunidad no sabemos por cuánto tiempo perdura. Solo el tiempo nos va a permitir observar eso efectivamente. Y por otro lado, la vacuna tienen claramente en sus evidencias de test que se hizo, tiene un grado de efecto sobre la transmisión del virus que no es 100%, pero sí un efecto proyectado importante sobre los casos graves y todo. Por eso es muy complicado hacer un debate sobre casos individuales en una medida que de hecho tiene que medirse como efectividad colectiva, poblacional, ¿cierto? Y entonces hay que evitar dos cosas. Una, crear un anticlímax que diga, oye, aguante un poquito porque te vacunas y ya se termina todo eso y volvemos a la normalidad, lo que es una mentira. No hay esta normalidad previa, vamos a tener que seguir cuidándonos mucho, higienización de manos, máscaras, distancias, evitar grandes aglomeraciones. Eso va a seguir por un tiempo sustantivo, aunque vacunemos, porque enseguida tenemos que garantizar con la acción combinada de distanciamiento, protección social y vacunación, intentar controlar la circulación del virus, que justamente lo que está fuera de control en el caso de Brasil, y lamentablemente Brasil va exportando ese descontrol, ¿no?, por sus fronteras aquí en toda la región. Por eso tenemos ya picos importantes, ¿no?, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Paraguay, Uruguay, o sea, incluso en el norte argentino hay una presión muy grande, ¿no? Y por lo tanto eso prueba que par y paso tienen que ir las medidas de protección con las medidas de vacunación. Y en eso, para concluir, la idea de que tenemos una pelea todavía de largo aliento y que los mecanismos de protección social, de protección económica, tienen que fortalecerse en toda la región y en todo el mundo, y eso está muy claro en los debates internacionales, o lanzamos sistemas de protección sociales muy poderosos para proteger la población del empobrecimiento, ¿no?, del avance de otras patologías y todo, o entonces no tenemos salida. Y nuestro sistema de salud está de rodillas. Hoy prácticamente somos sistemas de salud para una sola patología. Todas las demás patologías están muy fragilizadas en su tratamiento, ¿no? Entonces, la respuesta es sistémica, es necesario un vuelco en la manera que vemos las formas de proteger las poblaciones, y al tiempo tenemos que pasar a otro concepto, ¿no?, de bienes comunes para la humanidad, donde están la vacuna, los medicamentos, el agua, ¿no?, que es un gran tema hoy, la vivienda, etc. Gracias. Exacto. Ahora, doctor Orellana, hay algunas vacunas que han sido suspendidas, por ejemplo, por efectos secundarios en la Comunidad Europea, otras en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué tan eficaces son estas vacunas en general de todos los laboratorios cuando se han creado en tiempo récord, ¿no? Porque normalmente los científicos demoran años, ¿no?, en encontrar la vacuna para enfrentar un virus. En este caso, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Hay mucho de interés comercial detrás de esta situación? ¿Qué tan eficaz es una vacuna que se creó en meses? Bueno, la eficacia de esas vacunas es indiscutible, Verónica. Son vacunas que son inspiradas, digámoslo así, en plataformas tecnológicas conocidas, como la Sputnik V, por ejemplo, la CoronaVac, que usa una tecnología ya bien conocida, bien explotada explotada por la comunidad científica, así que tenemos confianza. Nosotros no sabemos lo que pasa a largo plazo, por ejemplo, con las vacunas que tienen como inspiración, que tienen como su base científica el RNA viral, por ejemplo. No tenemos idea de lo que va a pasar a los niños de las próximas generaciones, cuáles son los efectos de largo plazo, pero
esa es una cuestión, es un tema que todavía precisamos conocer mejor, discutir antes de hacer cualquier tipo de ejercicio de futurología sin ninguna evidencia científica. Lo que sabemos en este momento es que todas estas vacunas son vacunas que funcionan, que son efectivas y que ellas pueden causar efectos colaterales como cualquier otra vacuna, como la propia aspirina, como los propios antibióticos, como cualquier otro medicamento. Ahora, tenemos situaciones especiales como de algunos países de Europa que les sobran vacunas, que tienen 3, 4 vacunas diferentes y se dan el lujo de decir, por ejemplo, no quiero tomar la vacuna de Oxford AstraZeneca. Está bien, donar eso para Zambia, donar eso para Bolivia, para Ecuador, para Haití, pero inteligente no es lo que lo hacen. Ellos prefieren estar aislados en ese pensamiento mezquino, en ese pensamiento deshumano de pensar primero en su pueblo, olvidándose que vivimos en un mundo, como bien lo recordaste, Verónica, globalizado y totalmente interconectado. Así es, así es. Bueno, nos ha ganado el tiempo, pero yo quiero hacerles una última pregunta para ambos, por favor, pero así con respuestas muy puntuales por este tema del tiempo. En el caso de la vacuna cubana, la Soberana, ¿no sería una alternativa para Latinoamérica que se pueda distribuir en todos los países de la región? O sea, más allá, digamos, de las posiciones ideológicas de todos los gobiernos de la región, ¿no podría ser una buena alternativa hasta que lleguen las demás, o los demás laboratorios lleguen hasta acá? ¿Usted qué opina, doctor De Negri? Yo pienso que en cualquier caso, toda la vacuna, y como decía Orellana, sobre todo la vacuna que utiliza una base tecnológica ya consabida, conocida, segura, y que nos permita ganar escala industrial de producción y libre de patentes, sería bienvenida. Y la promesa política de Cuba es justamente disponibilizar, ¿no?, este beneficio en una amplia escala, buscando acuerdos, ¿no?, para esta producción digamos, compartida o colaborativa en Latinoamérica inicialmente. Y entonces vemos, sí, con gran expectativa, así como vemos que se podría evolucionar diplomáticamente en acuerdos de este tipo, mediante gobiernos como de China, Rusia y tal, que tienen participación estatal importante en por lo menos parte, ¿no?, del aparato industrial de producción, no todo, pero parte. Y eso permitiría llegar a acuerdos fuertes. Creo que la Soberana, así que termine la fase 3 y se consoliden los datos, ¿no?, que se están haciendo ahora, podría pasar a ser una opción interesante de una producción compartida. Y si me permite añadir algo importante que con respecto a la pregunta anterior, cuando observamos efectos colaterales en la población que ocurren a veces naturalmente sin tener que vacunar a nadie, como los fenómenos tromboembólicos, la pregunta es, ¿aumenta los fenómenos tromboembólicos a partir de la vacunación? Lo que se observa es la asociación entre fenómenos tromboembólicos, ¿no?, con una población vacunada, porque si no hay alteración del número de eventos, eso no se puede asociar directamente a la vacuna, sino que se puede asociar a la edad, a las patologías previas que tienen las personas. O sea, todos los días ocurren estos fenómenos. Entonces hay a veces una asociación ecológica, ¿no?, pero que no tiene que ver con una causa-efecto medible. Y creo que se utiliza a veces eso de forma un poco sensacionalista, generando dudas, ¿no?, y cuando de hecho no debería tratarse de esta manera y ser un poco más, digamos, cuidadoso en este tipo de discusión. Gracias. Okay. Muchas gracias a usted, doctor De Negri. Doctor Orellana, ¿usted qué opina sobre la vacuna Soberana? ¿Podría ser una alternativa para nuestra región? Sin ninguna duda, principalmente por la proposición que ha hecho el gobierno cubano de posiblemente popularizar el acceso a la vacunación a países hermanos, a países latinoamericanos. Yo creo que sin duda ninguna es una vacuna que promete y que si son confirmados los resultados en los ensayos clínicos de fase 3,
sin ninguna duda tendremos una alternativa local, una alternativa eficaz para ayudarnos en este grave problema que estamos sumergidos, no solamente en Latinoamérica, pero mundialmente con la pandemia de COVID-19. Gracias. Bueno, gracias a ambos, gracias doctor Orellana, doctor De Negri, de verdad que ha sido escucharnos, nos ha esclarecido muchos temas, espero que al público de Nuestra América TV y Telesur también, y bueno, ya será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo jueves en una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho, chao.